Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y yo aquí como siempre con ustedes. Para los que son nuevos por aquí, muchísimas gracias por estar. Y a los que ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por su apoyo constante. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que, madre mía, me dejó boquiabierta. Y estoy segura de que a ustedes también los va a sorprender. El título lo dice todo. 11 de agosto de 2025, la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende a todos. ¡Guau! Ya se imaginan. Prepárense para un torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de este bombazo. Para los que no los conocen, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más queridos y famosos del momento. Y cuando digo famosos, es a nivel mundial. Protagonistas de novelas turcas que han conquistado corazones en todo el mundo, y que son, definitivamente, una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca. Sus vidas privadas, sus carreras, todo genera una expectativa tremenda, y cuando algo pasa es noticia en todos lados. Así que, como les decía, el 11 de agosto de 2025 explotó la bomba. Una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y por eso hoy vamos a desglosar todo, desde el principio, hasta la última gota de información que tenemos. Vamos a analizar los hechos, especular un poco y sobre todo, a compartir nuestras opiniones y puntos de vista. Pero antes de entrar en materia, y para que no se pierdan nada de lo que viene, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí siempre estamos al día con las últimas noticias, chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas. Y por supuesto de Burak y Neslihan. Suscríbanse ahora mismo. No se van a arrepentir. Ya saben que el botón rojo es su mejor amigo. Bueno, ahora sí, vámonos al grano. ¿Qué pasó el 11 de agosto de 2025? La noticia que sacudió a todos fue la separación de Burak y Neslihan. Sí, escucharon bien. Después de años de matrimonio, de una relación que parecía de cuento de hadas, y que proyectaba una imagen de solidez absoluta, anunciaron su divorcio. Imagínense la conmoción. Las redes sociales explotaron. Los medios de comunicación, tanto en Turquía como en el resto del mundo, se volvieron locos. Portadas de revistas, titulares en periódicos, programas de televisión dedicando horas y horas a analizar el tema. Fue un fenómeno. Y no era para menos. Burak y Neslihan, con su historia de amor digna de una novela, se habían convertido en sinónimo de pareja perfecta para millones de personas. La noticia se regó como pólvora. Los fans, impactados y divididos, inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y teorías conspirativas. Los medios de comunicación se abalanzaron sobre cualquier detalle, alimentando el morbo y la especulación. Periodistas de todo el mundo intentaban obtener información exclusiva, entrevistando a allegados y analizando cada gesto de la pareja. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, al principio la información era escasa, muy hermética. Los comunicados oficiales, breves y concisos, solo mencionaban diferencias irreconciliables. Claro, la típica frase. ¿Pero qué significaba realmente? ¿Qué había detrás de esas palabras? Era una simple excusa para evitar ahondar en los verdaderos motivos. La declaración oficial, emitida a través de sus representantes, rezaba: después de una cuidadosa reflexión y con mucho pesar, Burak Özçivit y Neslihan Atagül han decidido poner fin a su matrimonio. Ambos piden respeto a su privacidad en este momento difícil. Corta, concisa y con la promesa de no dar más explicaciones. Pero como todos sabemos, el silencio solo alimenta la curiosidad y la especulación. En las semanas posteriores comenzaron a filtrarse rumores, especulaciones y teorías de todo tipo. Algunos hablaban de problemas en la convivencia, de falta de tiempo debido a las apretadas agendas de ambos actores. Burak, siempre trabajando en nuevos proyectos, siempre en rodajes. Neslihan, también con su carrera en ascenso con viajes, presentaciones. ¿Sería la distancia un factor importante? La incompatibilidad de horarios, los constantes viajes y la presión mediática habrían desgastado la relación. Otros rumores apuntaban a terceras personas. Se mencionaban nombres, aunque sin ninguna prueba concreta. Supuestas infidelidades, tanto de Burak como de Neslihan, que por supuesto, fueron negadas rotundamente por sus representantes.
Pero como saben, el mundo del espectáculo es así. Siempre hay quien quiere sacar provecho de la situación. La prensa sensacionalista no tardó en crear historias, alimentando rumores sobre supuestas amantes y relaciones secretas. Las redes sociales se llenaron de especulaciones y debates acalorados. En el torbellino de rumores, uno de los nombres más mencionados fue el de una conocida actriz turca que había trabajado recientemente con Burak en un proyecto. La P. Rensa Rosa no dudó en señalarla como la tercera en discordia, a pesar de que no existía ninguna evidencia que respaldara tales acusaciones. Por supuesto, tanto la actriz como Burak negaron cualquier tipo de relación fuera del ámbito profesional, pero el daño ya estaba hecho. También hubo quienes hablaban de diferencias creativas, de desacuerdos en relación a sus carreras, a sus futuros proyectos. Quizá con el paso del tiempo sus caminos se habían separado, y ya no compartían las mismas aspiraciones. Burak enfocado en proyectos más ambiciosos y comerciales, y Neslihan, buscando roles que le permitieran explorar su talento actoral y alejarse de la imagen de novia perfecta. ¿Habrían divergido sus ambiciones profesionales, creando tensiones en la pareja? La idea de que la separación fuera simplemente el resultado de un desgaste natural de la relación también resonaba entre algunos. Después de años juntos con la rutina, el paso del tiempo y las responsabilidades, es posible que la chispa inicial se hubiera apagado. El amor, a veces, no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Lo cierto es que al día de hoy, la verdad completa no la sabemos. Es muy probable que nunca la sepamos. Y es respetable. En cualquier caso, es importante recordar que estamos hablando de personas, de sentimientos, de una vida privada que merece ser respetada. La falta de detalles, lejos de apaciguar la curiosidad, avivó la llama de la especulación. Los fans se unieron en grupos de discusión, analizando cada publicación en redes sociales, cada gesto capturado por los paparazzi, en busca de pistas ocultas. Lo que sí es cierto es que la noticia impactó profundamente a los fans. Burak y Neslihan eran un referente de amor, de pareja, para mucha gente. Verlos separados después de tanto tiempo rompió corazones. Muchos se sintieron decepcionados, otros tristes y otros simplemente comprensivos. La ilusión de un amor perfecto forjado en la pantalla y consolidado en la vida real, se había roto en 1000 pedazos. La reacción en las redes sociales fue abrumadora. Mensajes de apoyo para ambos, deseos de que encontraran la felicidad, y por supuesto, la inevitable curiosidad por saber qué pasaría después. ¿Cómo seguirían sus carreras? ¿Cómo sería su vida personal? ¿Encontrarían el amor nuevamente? Los hashtags #Burak Neslihan y #divorcio sorpresa se convirtieron en tendencia mundial, generando millones de interacciones. Muchos fans expresaron su tristeza y decepción, sintiendo que habían perdido la fe en el amor. Otros se mostraron más comprensivos, entendiendo que las relaciones son complicadas y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados para ser felices. Hubo también quienes criticaron el acoso mediático y la invasión a la privacidad de la pareja. En cuanto a sus carreras, ambos han seguido trabajando como era de esperar. Burak, como siempre, con múltiples proyectos, manteniendo su posición como uno de los actores más solicitados de Turquía. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en un ícono, y su éxito no se ha visto afectado por la separación. Su agenda continuó repleta de rodajes, eventos y compromisos publicitarios. Burak demostró una vez más su profesionalismo, manteniendo la calma y la compostura ante la avalancha mediática. Su imagen, aunque un poco dañada por la separación, continuó siendo sinónimo de éxito y popularidad. Neslihan, por su parte, ha continuado cosechando éxitos, demostrando su talento y su profesionalismo, y consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación. Su capacidad para interpretar roles complejos y su belleza natural la han convertido en una de las actrices más queridas del público turco y de otros países. Después del divorcio, Neslihan se enfocó en su carrera, demostrando su fortaleza y dedicación. Aceptó nuevos proyectos participando en películas y series que le permitieron demostrar su versatilidad actoral. Su popularidad creció aún más, demostrando que su talento y su carisma la impulsaban a seguir adelante. En lo personal, ambos han mantenido un perfil bajo, evitando, en la medida de lo posible, la exposición mediática. Han sabido manejar la situación con prudencia y respeto, priorizando su bienestar y el de sus seres queridos. Y eso, en mi opinión, es digno de admiración.
Optaron por el silencio, la discreción y el respeto mutuo, demostrando una madurez admirable. A pesar de la vorágine mediática, ambos han logrado mantener una imagen de respeto y profesionalismo. Han evitado declaraciones polémicas y han priorizado su bienestar personal y el de sus familias. Esta actitud, en un mundo donde el sensacionalismo es moneda corriente, es digna de admiración y respeto. Lo importante, creo yo, es recordar que detrás de las estrellas, de los personajes que vemos en la pantalla, hay personas con sus propios problemas, sus propios desafíos, sus propias luchas. Y que aunque nos sintamos cercanos a ellos por sus trabajos, no tenemos derecho a juzgar. Ni a especular sobre sus vidas privadas. Es fácil olvidar que los famosos son, ante todo, seres humanos. La separación de Burak y Neslihan nos dejó una lección importante, que el amor, a veces, puede terminar, y que eso no significa que haya fracasado. Significa simplemente que las cosas cambian, que las personas evolucionan, y que a veces, lo mejor es tomar caminos separados para poder ser felices. También nos enseñó la importancia del respeto a la privacidad y la necesidad de no juzgar las decisiones de los demás. Y ahora, me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Cómo reaccionaron a la noticia en su momento? ¿Creen que hay algo más que no sepamos? ¿Qué esperan para el futuro de Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. La separación de Burak y Neslihan, aunque dolorosa, no empañó el legado de su amor. Ambos actores demostraron madurez, respeto y profesionalismo ante una situación compleja. Sus fans, a pesar de la tristeza, entendieron la importancia de respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la conversación no termina aquí. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que hayamos podido analizar este tema con respeto y con la información que tenemos. Recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos, para que también puedan estar al tanto de lo que pasó. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que vienen, porque siempre tenemos algo nuevo que contar. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por estar aquí y por su tiempo, por su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.